Bueno, pues les presento el último proyecto que he realizado de electrónica, que es este que llamo yo TEU, todo en uno electrónica, y es un compendio de masivo, diría yo, de circuitos tipo tester y de utilidades relacionadas con el mundo de la electrónica para hacer comprobaciones, reparaciones, etcétera. Y pues todo unificado en una sola máquina que es esta. Y tendríamos pues el interruptor general con su palanca automática. Y la primera parte que sería una fuente de laboratorio, fuente regulable, tanto de voltaje de 0 a 32 voltios que la he establecido ahí. Y, eh, y luego una fuente que puede llegar también hasta 4 amperios regulables de 0 a 4, ¿vale? Con sus tomas correspondientes. Luego aquí tendríamos también pues un, un sensor de temperatura que no solamente nos va a servir para medir la temperatura ambiental, sino que también pues como tiene aquí una sonda podemos desarrollarla y usarla para medir el calor de cualquier cosa o un líquido o lo que sea. Aquí tenemos también un voltímetro de gran capacidad, desde pilas pequeñas a baterías grandes, ¿vale? Y luego entraríamos en la parte del multitester. La máquina se alimenta de varios circuitos. La fuente regulable es independiente del resto. Y los otros circuitos se alimentan en su mayoría de 9 voltios, pero también los hay de 6, de 12, de 24. Y este sería el interruptor general para los 9 voltios que alimentan pues digamos un 70% de todos los circuitos de esta máquina. Comenzaríamos por este testeador de transistores tanto NPN como PNP y luego lo he acompañado de este complemento, es de los chinos pero está muy bien, la verdad. Y, y bueno, simplemente un testeador también de transistores, de MOSFET también, tipo MOSFET, de diodos, capacitores, etcétera, un poco de todo, ¿no? Eh, y bueno, está bien porque también nos indica el patillaje de los transistores, por ejemplo, que ya se le ha borrado, digamos, las letras o la vemos mal, pues aquí nos va a decir el patillaje, ¿no? Luego aquí tendríamos pues un testeador de cristales de cuarzo y resonadores. Un testeador también de billetes falsos, dado que tiene una luz ultravioleta, un LED, para ver la marca de agua. Dos circuitos complementarios que nos va a servir para analizar los transistores tipo MOSFET canal N o canal P. Un testeador de mandos infrarrojos, como los de la tele, por ejemplo. Un testeador de diodos, para ver que funcionan correctamente y que no tienen fuga o lo que sea. Luego este sería un testeador de optoacopladores, tanto de 4 como de 6 patas. Y al mismo tiempo nos va a servir para testear su inseparable compañero, que es el TL431, que es un tipo de Zener de 3 patillas. Luego a continuación pues estaría el circuito que nos va a permitir testear el famoso integrado 555. Es un circuito muy utilizado en electrónica. Incluso le he añadido una- un terminal para de salida, eh,
lógica, ¿vale? Luego pues aquí tendríamos lo que sería una punta lógica, ¿vale? Y otro circuito al cual le tengo especial cariño porque un circuito parecido a este lo diseñé hace unos meses y este, no obstante, es una es una versión diferente porque el que yo hice es con un transformador con tap central, con lo cual es mucho más fácil sacar el voltaje negativo. Pero como no tenía, pues lo tuve que hacer con un transformador de 2 hilos, eh, entonces pues obviamente el circuito se ha modificado, pero funciona también perfectamente, incluso es mucho más simple el circuito. Y bueno, pues nos vale para testear los reguladores de tensión tipo 78 o los negativos tipo 79, desde los más pequeños pues hasta los más grandes, dado que el transformador que tiene esto nos permite llegar a un voltaje de casi 30 voltios. Entonces prácticamente podemos analizar toda la gama de reguladores de tensión, por lo menos comerciales, frecuentes. Luego pues tendríamos aquí un circuito o dos, mejor dicho, que agradezco a Juan Ruiz Salamanca porque son de él, yo los he copiado. Y bueno, pues se trata de un osciloscopio y un generador de funciones que para hacer pruebas tiene la toma negativa y luego tres tipos de onda que nos puede generar, la senoidal, la cuadrada y la de sierra, y con su regulador para abrir o cerrar la onda, etcétera. Y, y bueno, podemos hacer una pequeña y rápida prueba aquí. El osciloscopio pues tiene aquí lo que sería la toma negativa y vamos a ver la senoidal, por ejemplo, y aquí tendría la toma que corresponde a la pata G, ¿vale? Entonces ahí vemos que está generando ahora mismo la onda senoidal, ¿vale? Aproximadamente, esto es casero, ¿vale? Pero funciona bien, perfectamente. Ya esta sería la de dientes de sierra, ¿vale? Como ven tiene unos picos más diferenciados que la otra, que la senoidal, ¿ven? Y bueno, pues tiene para subir y bajar la onda, para disminuir la velocidad, etcétera. Es un circuito muy completo, está muy bien. Y sobre todo eso, es casero, funciona correctamente, es muy práctico. O sea que perfecto. Luego este mismo interruptor pues nos va a servir para activar el extractor de humo, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Y bueno, pues es simplemente un cooler dentro de una caja de registro de esta de electricidad y puesto al revés, de tal manera que el aire lo absorbe por aquí y lo va a expulsar por detrás para cuando estemos soldando, por ejemplo, que se lleve pues ese humo de los gases que suelta cuando estamos estallando algo. Y bueno, pues creo que también tiene su utilidad. Luego también este interruptor activa el paso de los 12 voltios hacia esta toma de 12 voltios, obviamente, pero tipo cenicero de coche, mechero de coche, quiero decir. Y bueno, para cualquier aparato que queramos enchufar a 12 voltios con ese tipo de toma. Más tester, pues tendríamos este que es para Triax y SSR o tiristores. Luego acompañaría aquí un pequeño amplificador que le he añadido,
No voy a poner música ahora por temas de copyright y todo esto, pero funciona perfectamente con su medida de volumen. Y bueno, pues podemos conectar cualquier MP3, móvil, el mismo PC, aunque bueno, el PC ya tiene su volumen y todo esto, sus altavoces. Pero bueno, podemos enchufar lo que queramos con el puerto, con el jack que tiene aquí. Y entonces pues podemos escuchar música mientras trabajamos. Creo que es algo original y práctico también. ¿Qué más cosas? Bueno, aquí tenemos también, aquí tendríamos también un tester de continuidad. En caso de que un circuito tenga continuidad, pues nos va a encender este LED y nos va a pitar por aquí un buzzer que le he añadido, ¿vale? Y este pues sería un tester de polaridad para detectar la polaridad de una pila, de una batería, de cualquier cosa que genere eh, cualquier acumulador de electricidad, para saber en caso de que esté, o por ejemplo, el típico cargador de móvil, si lo queremos utilizar para alimentar un circuito, pues le cortaríamos la parte de adelante, dejaríamos los dos cables pelados. Entonces queremos saber cuál es el negativo y el positivo de esos cables, pues lo conectamos aquí. Si está correctamente conectado al positivo y al negativo, pues nos encendería el verde. En caso de estar inversamente conectado, pues encendería el rojo. Y en caso de ser corriente alterna, encenderían alternativamente el verde y el rojo, ¿ok? Luego pues tenemos aquí también lo que se llama un inyector de señal, ¿vale? Con su sonda, su toma a masa. Y por aquí tendríamos, vamos a encenderlo. Bueno, este sería para testear condensadores electrolíticos, ¿vale? Con polaridad. Se conecta, se activa unos segundos el interruptor, se vuelve a apagar y esto tiene que encender e ir apagando poco a poco. Como que el condensador está cargando y funciona ok. Luego este otro circuito que recuerdo haberlo copiado del canal de Proyectos LED, ¿vale? Que es un canal dedicado precisamente a los LED. Pues esto nos va a servir para analizar, nos va a informar de la tensión de cada LED según el color. Como saben, sean rojos, verde, azules, blancos, naranja, etcétera. Todos se alimentan o tienen una tensión de alimentación. Entonces, pues, para comprobarla, pues, respetando la polaridad del diodo LED, lo colocaríamos aquí. Y entonces, esta ahora mismo es el voltaje que está pasando por el circuito. Pero cuando conectamos en paralelo el diodo LED, aquí lo que pasa a indicar es la tensión que alimenta el diodo LED, ¿vale? Si es un diodo de 2, y pico voltios, de 3 voltios o de menos, según el color, como digo, pues aparecería en este pequeño voltímetro, ¿vale? Esto es simplemente un reloj de esto transparente, no tiene más. Y luego por aquí tenemos dos circuitos muy interesantes, muy útiles. Este es un PWM, ¿vale? Nos va a servir para, bueno, es un regulador de corriente alterna simplemente, pero que en este caso yo lo quiero para regular la temperatura del soldador. Cuando lo conectamos, pues lo pondríamos siempre a máximo. Y luego, pues aquí podemos regular la temperatura para que caliente menos, o si es un soldador de demasiados vatios, y estamos soldando un circuito pues eso, delicado,
pues entonces le podemos bajar la temperatura aquí, de tal manera que si es un soldado de 100 vatios, pues lo dejamos a la mitad, por ejemplo, o menos, para que no ni el soldador sufra, ni tampoco sufra el circuito que estemos soldando, ¿vale? Entonces, pues, lo que puede incluso enchufar cualquier tipo de lámpara, un pequeño motor, tipo taladro, lo que sea, y van a ver que al mover la perilla, pues, se va a reducir la intensidad o se va a subir según le demos a la perilla. Luego este otro circuito también es interesante, es un pequeño inversor que le he querido meter al aparato para diferentes tipos de pruebas, en los cuales no quiero arriesgarme a conectar, por ejemplo, un transformador, que a lo mejor no sé, no estoy seguro del todo de que esté bien, pues a veces me da un poco de cosa conectarlo a la luz eléctrica, a la red eléctrica de mi casa, por tema de palancas y demás. Entonces, eh, lo suelo probar inversores que he hecho, ¿no? Entonces, en este caso he querido incorporarle también uno a esta máquina para hacer ese tipo de comprobaciones, o incluso también nos puede valer por si queremos, por ejemplo, eh, llevar esta máquina por ahí, ¿vale? Hacer cualquier trabajo por ahí donde no tengamos red eléctrica, pues entonces podemos alimentar nuestra máquina con este inversor, ¿vale? Le daríamos aquí, vemos que enciende y bueno, enciende todo, ¿vale? No quiero mayor historia. De acuerdo que a lo mejor no suministra porque obviamente es un inversor pequeño, no es para potencia, es para pruebas, pero bueno, para esta máquina sirve perfectamente, ¿vale? Y además pues tiene aquí su toma para poderse recargar, ¿vale? Y bueno, es un inversor de onda cuadrada, genera pues eso 220, 24 voltios estable y, y creo que es un circuito bastante útil también. Esto sería un soporte para soldador. Y luego aquí tenemos también un multitesteador para diferentes tipos de lámparas, ¿vale? Y luego también esto nos va a servir, es una inductancia, ¿vale? Entonces nos va a servir para medir lámparas tipo fluorescentes, también como o de rayos UVA, de estas de las fuentes, etcétera. Luego aquí tendríamos una toma de USB que es de 5 voltios. Ahí podemos cargar nuestro móvil, etcétera. Yo le he puesto ese ventilador, que bueno, está bastante curioso. Entonces pues ahí podemos enchufar cualquier cosa a 5 voltios. Luego aquí tendríamos lo que es un descargador de condensadores y a su vez detector de voltaje, ¿vale? Eh, Aquí tendríamos un testeador de condensadores no electrolíticos y, perdón, aquí tendríamos un tester de paradiodos Zener, ¿vale?
Tenemos también hasta casi 36 voltios, con lo cual tenemos una gran eh, amplitud de medida de Zener, ¿vale? Funciona perfectamente. Y luego pues aquí tendríamos lo que sería un, un tester para motores tipo servo, que se usa mucho en robótica, etcétera, en pequeños proyectos. Conectaríamos aquí los cables y aquí podemos girarlo hacia un lado, hacia otro, para ver que el servo funciona correctamente. Y bueno, esto es simplemente la lámpara de trabajo que tiene, ¿vale? Y ya solamente quedaría pues lo que es el taladro, un mini taladro que le he añadido. Y bueno, encenderíamos los 9 voltios, pues este también se alimenta de 9 voltios, ¿vale? Entonces pues simplemente, ¿vale? Para por ejemplo perforar placas PCB o cosas así, o pequeñas cosillas que no sean demasiado duras, pues este mini taladro pues nos va a servir. Totalmente casero, motor reciclado, con maderas, en fin, totalmente casero. Bueno, pues esto es todo. Espero que este proyecto les haya gustado y nada, un saludo muy fuerte para todos.